Buen día, nosotros somos el equipo número 5 y nos corresponde explicar el ATA 27, que son los controles de vuelo del Airbus 330. Nuestro grupo está conformado por Luis Edgardo, Eduardo Marcelo, Diego Mena, Walter Osvaldo, Fernando Andrés y mi persona, Marjorie Ramos. Los controles de vuelo son superficies que están controladas por tres tipos de ordenadores según sus funciones. Los FCPC son las computadoras primarias y tienen que haber tres por avión. Los FCSC son las computadoras secundarias y en estas tienen que haber dos por avión, al igual que las SFCC, que son las computadoras que controlan los slats y los flags. Las computadoras primarias y secundarias controlan la aeronave en los ejes de aleveo, guiñada y cabeceo. El timón en aviones clásicos y el THS, que es el estabilizador que se encuentra acá, trimable, se pueden controlar mediante mandos mecánicos y las superficies de control se accionan mediante actuadores hidráulicos. Las superficies son de materiales compuestos, excepto los SLAT, que son de aleación de aluminio, y todas las superficies de control de vuelo son controladas eléctricamente y operan hidráulicamente. Los controles de vuelo, como el pitch control, se logra mediante dos elevadores y el estabilizador horizontal recortable. Y los estabilizadores se usan para actividades a largo plazo, mientras que los elevadores se utilizan para actividades a corto plazo. El roll control es el control de aleveo que se logra mediante dos alerones y 5 spoilers en cada ala, numerados desde la raíz hasta la punta del ala, y son asociados al timón, garantizando la coordinación automática del balanceo y guiñada durante los giros y la amortiguación del balanceo. El yaw control, se controla mediante el timón, y cuando el giro se inicia desde los pedales del timón, los spoilers de balanceo y los alerones garantizan la coordinación automática del balanceo y guiñada. La amortiguación de este balanceo también se hace con el timón. Para el freno de velocidad y alerón de tierra, mientras que la función del ground spoiler se activa para destruir el ascensor de la fase de aterrizaje y lanzamiento o el despegue abordado. En la caída del alerón se utilizan todos los alerones y estos se desvían hacia abajo cuando los flags se flexionan o se extienden para seguir los contornos del ala. La función de la caída del alerón aumenta la sustentación en la parte del ala que no está equipada con los flags. El MLA, que es el alivio de carga de maniobra, su función es reducir las cargas aplicadas a la estructura del ala durante la maniobra de alta gravedad, y se logra mediante dos alerones y tres spoilers en cada ala, y estas superficies se desvían hacia arriba en ambas alas. Y a continuación va a seguir mi compañero explicando. Muchas gracias.
Buen día, ingeniero. Mi nombre es Walter Soriano. Yo le voy a hablar acerca de sistemas de control de vuelo electrónico. Hoy en día, todas las superficies de control de vuelo son controladas electrónicamente y operadas hidráulicamente. Esto permite que la computadora de la aeronave pueda prevenir y reducir lo mayor posible lo que es el factor humano, evitando lo que son las maniobras excesivas y la excedencia del sobrevuelo seguro. Como dato adicional, también los sistemas de superficies de control de vuelo que son controladas eléctricamente, como son los elevadores y el rover, tienen un backup. Eh, Estas dos mencionadas tienen un backup hidromecánico que en caso de una falla eléctrica les permite seguir operando. Y las superficies de control de vuelo que fueron reemplazadas por unas electrónicas, podemos mencionar lo que es el enlace mecánico, que fue reemplazado por cables electrónicos que van conectados a la computadora de la aeronave para tener un mayor control. También están los servos actuadores, que el feedback o la retroalimentación mecánica que estos proveían fue sustituido por un feedback electrónico, el cual también es enviado a la computadora de la aeronave para que ésta pueda accionar los movimientos de la superficie de vuelo. También tenemos lo que es el control de la dirección del volante, la cual se asegura que la aeronave tenga una buena estabilidad y la altitud requerida. Aquí en este diagrama, bueno, en este dibujo, podemos observar lo que las superficies de control de vuelo mecánicas y las superficies de control de vuelo electrónicas ya. Aquí están las que les mencionaba anteriormente, me había olvidado de mencionarlo, que es la columna de control, que fue sustituida por lo que es el side stick, que esta lo que permite es que la aeronave tenga el movimiento de yaw, que sería el movimiento de cabeceo, sería más o menos así, y el movimiento de rol, que sería de un lado para el otro. Eh, a su vez, aquí está esta cajita azul, representa lo que es la computadora de la aeronave, que es donde llegan la mayoría de los feedbacks. Por ejemplo, en el side stick que llega a la computadora. También aquí está el feedback que mencionaba de los servos, que también llega a la computadora. Aquí tenemos una superficie de vuelo, que si no me equivoco es un alerón, el cual permite que la aeronave tenga una respuesta al movimiento de esta y cuyo movimiento es analizado por la computadora. Aquí arriba también podemos observar lo que es el servo mecánico que les mencionaba y el sistema de cables que poseían las aeronaves. Los controles de vuelo usados eléctricamente se los voy a explicar ahora. Ya como se les mencionaba, el side stick es la palanca electrónica que permite que la aeronave tenga los movimientos de pitch and roll. También tenemos la palanca de freno de velocidad, o en inglés es speed breaker lever, la cual controla la superficie de los frenos y preselecciona el ground spoiler. Luego tenemos los pedales de roder, que tenemos un juego, un juego en cada asiento del piloto y del primer oficial, y pueden ser ajustados individualmente. También tenemos lo que es el rudder trim o el ajuste del timón, en el cual el switch del rudder trim lo que hace es mandar una señal a la computadora de superficie secundaria para poner el rudder en posición neutral. Y a su vez se utiliza la TFCU, si no estoy mal, no, es PFTU, para eh, poder mover los pedales mediante un feedback. El feedback lo proporcionan lo que son los pilotos y el primer oficial, empujándolos hacia adelante o hacia atrás. Luego tenemos la palanca de control de los flaps, que esta palanca tiene 5 posiciones y puede seleccionar múltiples operaciones para los flaps o los heads. Aquí está visualmente donde están ubicados los controles electrónicos, como mencionaba anteriormente. Aquí podemos ver lo que son los side sticks, que tienen uno el piloto y el primer oficial. También tenemos los pedales de los rudders, el juego que les mencionaba, que son accionados con el feedback de los pilotos, haciendo movimientos hacia adelante y hacia atrás. También aquí está esta,
es la speed breaker lever, que es lo que permite que seleccione o se preseleccione el ground spoiler. Y aquí está la palanca de los flaps y slats. A su vez también el cockpit posee unos indicadores para las superficies de vuelo. Entre ellas está el panel de control de vuelo, el cual mediante la computadora PND puede energizar, desenergizar y resetear las computadoras de control de vuelo. También tenemos las luces de prioridad del side stick. Estas luces lo que hacen es indicar de manera visual a los pilotos qué side stick es el que tiene la prioridad en ese momento. Y luego está el ICAM. El ICAM no se utiliza exclusivamente para la supervisión de control de vuelo, sino que tiene 3 páginas en las cuales a- nos ayudan a ver los indicadores de esto. Lo vamos a poder ver mejor aquí. Estas son dos de las pantallas que les mencionaba del ICAM. Tenemos la Flight Control Page del ICAM, que es para ver las superficies primarias de vuelo. Aquí podemos ver lo que son los alerones y slats de ambas alas, los elevadores del empenaje y también el rudder. A su vez también tenemos el Engine Warning Display, EWD, el cual nos da indicaciones acerca de los flaps y slats. Y a su vez también tenemos lo que es la Wheel ICAM, la cual nos da indicaciones para el ground spoiler. Y aquí, estos de aquí son las luces de prioridad del side stick que les mencionaba anteriormente. Estas luces, como ya les he explicado, nos indican la prioridad del side stick que se tiene en ese momento. Por ejemplo, si este es la luz que está encendida, quiere decir que el side stick del piloto es el que tiene prioridad en ese momento y viceversa. Si esta es la que está encendida, quiere decir que el side stick del primer oficial es el que tiene mayor prioridad. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Diego Enrique Mena Contreras y en este momento le voy a hablar un poco acerca de la arquitectura de los sistemas de control de vuelo y un poco de descripción acerca de ellos. Bien, la parte eléctrica del sistema de control de vuelo se divide en 3 partes, específicamente en 3 computadoras, la FCPC, la FCSC y la FCDC, siendo la primera, FCPC, la computadora de control de vuelo primaria, o en inglés conocida como Flight Control Primary Computer, la FCSC, la computadora de control de vuelo secundaria, y la SCDC, los concentradores de datos de control de vuelo. Respectivamente, podemos encontrar 3 computadoras primarias, 2 secundarias y 2 concentradores de vuelo. Bien, pero ¿para qué me van a servir tantas computadoras? Pues bien, las computadoras, tanto primarias como secundarias, como aquí podemos observar, se encargan de elaborar las órdenes para el control de las varias superficies de control, permitiendo el control manual o automático de la aeronave. El control manual mediante la instrumentación, como pueden ser los pedales, el side stick, o en el caso del control automático, con el FMGEC, la Flight Management, la Flight Management Guidance and Envelope Computer. Luego también aseguran el control de servos y monitorean los actuadores electrohidráulicos que actúan sobre las superficies para generar ese movimiento. Bien, luego el concentrador de datos. ¿Para qué? Pues bien, como su nombre lo dice, concentra datos para elaborar indicaciones. Toma los datos de los diferentes parámetros que nos brindan los instrumentos para elaborar indicaciones o para mantenimiento, por la misma razón de que concentra los datos al momento de realizar un mantenimiento, ya sea preventivo, ya sea por corrección de errores, ya sea una mala revisión. Ahí vamos a encontrar los datos, porque ahí están los datos concentrados, que nos va a facilitar el hecho de encontrar esos parámetros, cómo se están comportando y qué es lo que está fallando. Luego, la descripción del sistema. La parte eléctrica permite el control de diferentes superficies de vuelo que podemos encontrar sobre la aeronave. En este caso, podemos encontrar un alerón dentro y uno fuera de borda en cada ala. Dentro y fuera de borda se refiere a esto de acá. Esta es el ala, entonces fuera de borda es lo que está más hacia afuera del ala. Dentro de borda es hacia adentro. Bien,
Entonces, cada uno de estos alerones va a ser controlado por 2 actuadores servohidráulicos. Luego, 6 spoilers en cada ala, son estos que podemos observar acá, en donde podemos tener un actuador servohidráulico por cada spoiler. Luego, los elevadores que se encuentran sobre el estabilizador horizontal son estos de acá, que son actuados mediante 2 actuadores servohidráulicos cada uno. Luego, el estabilizador horizontal ajustable. Bien, esta parte parece que es una parte fija. Cuando uno la ve en la aeronave, parece una simple superficie, más no una superficie de control de vuelo. Sin embargo, por más que parezca una superficie fija, no lo es. Al momento de ver la aeronave, si uno va al estabilizador horizontal, puede observar que está la superficie y puede observar unas líneas o unas rayas y unos números hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué significa esto? Significa que esta superficie tiene cierta libertad de movimiento, no es meramente fija, sino que puede, más que nada para corregir en vuelo la dirección o el sentido o lo que necesite corregir, se puede mover hacia arriba o hacia abajo una cierta cantidad específica de grados. No nos vamos a mover 45 o 90 grados, pero sí nos podemos mover 5, si no me equivoco, 5 grados era lo máximo, si no era 15. Bien, luego el rudder que se encuentra sobre el estabilizador vertical, que es esta superficie de acá. El estabilizador horizontal se controla mediante 2 motores hidráulicos y 3 eléctricos. Luego el rudder, que es esta superficie de acá sobre el estabilizador vertical, se controla mediante 3 servos hidráulicos. Luego, para cumplir con sus respectivas funciones, las computadoras del sistema reciben señales. Bien, estas señales son ya sea el movimiento del side stick, la palanca, los pedales. Entonces, estas computadoras no van a actuar, pueden actuar automáticamente, sin embargo, para el control manual tienen que recibir la señal de cómo se van a mover, cómo van a mover los servos, las superficies, mediante algo. ¿Qué es ese algo? Pues bien, ese algo pueden ser el side stick, la palanca del speed brake, los pedales del rudder, el acelerómetro o la unidad de radio de giro, los interruptores y transmisores de presión hidráulica, el tacómetro de las llantas o el control de ajuste del rudder. Bien, como ya es conocido, la aviación va constantemente evolucionando. Entonces, aquí podemos observar el diagrama del sistema de control de vuelo sin mejora tecnológica, es decir, antes, como en aviones como por ejemplo el 727, donde no podemos encontrar el nuevo sistema fly-by-wire, sino que todo funcionaba o casi todo funcionaba mecánicamente. Aquí podemos observar las alas, una representación de las alas, los 6 spoilers, los alerones hacia afuera y hacia adentro, como mencioné anteriormente, el ala derecha, el ala izquierda. Los slats y flaps claramente no van en el aire. Sin embargo, se representan aquí por cuestiones de espacio, pero van sobre el ala igualmente. Luego, el Trim Horizontal Stabilizer o el estabilizador horizontal ajustable, como ya mencioné anteriormente. Los elevadores. Aquí no aparece, aquí está el rudder. Y aquí, esto es lo más importante. Como ustedes pueden observar acá, hay una línea en donde se dice que es mecánico. Aquí están los pedales y todo este movimiento era mecánico. Aquí está el actuador trim, este es el sistema de redundancia o el backup del movimiento del rudder. Entonces, todo esto funcionaba mecánicamente, lo cual es poco práctico, poco eficiente por cuestiones de peso, por cuestiones económicas. Y acá a la derecha tenemos el diagrama del sistema de control de vuelo con mejora tecnológica, es decir, en la actualidad, como en nuestro caso, el A330. Entonces, aquí podemos observar que está todo casi igual. Sin embargo, si nos vamos al rudder, aquí podemos observar que nos estamos ahorrando todo este proceso mecánico. ¿Por qué? Porque aquí simplemente uno mueve los pedales, esto se envía a una computadora y la computadora envía la señal a los servos para realizar el movimiento del rudder, como se desee. Entonces, eso es mucho más eficaz y nos estamos ahorrando tanto peso como dinero. Luego, tantas computadoras que les he estado hablando, sin embargo, ¿dónde es que se encuentran estas computadoras? Pues bien, estas computadoras, como pueden observar acá, están todas ubicadas en el compartimento de aviónica. En esta imagen, como ustedes pueden ver, está marcada la parte inferior de la cabina, porque esas computadoras no se encuentran donde están el piloto y el primer oficial, sino que están en la parte de abajo, donde se encuentra el compartimento de aviónica o la bahía de aviónica. Y aquí podemos encontrar estas computadoras que he mencionado anteriormente, como la FCPC o la computadora primaria, la computadora secundaria, el concentrador de datos, o esta computadora que no mencioné, sin embargo, siempre es importante de mencionar, que es la SLAT o Flat Control Computer, que es la computadora controladora de los slats o flaps. Y aquí aquí tenemos la imagen donde se nos enseña dónde está cada computadora, de color rojo, verde, azul y morado, las 3 computadoras principales, 1, 2, 3,
las dos computadoras secundarias, las dos concentradores de datos y de color morado los dos controladores de flag o slash. Muchas gracias. Recibo un cordial saludo, yo soy Eduardo Hernández y en esta ocasión me compete explicarles sobre el alerón del ATA-27 del Airbus A330. Comenzamos. Los alerones en combinación de los roll spoilers realizan el roll control de la aeronave. Para ayudarme con esta imagen, es como si la aeronave intentara dar vuelta alrededor del roll axis, gracias al alerón izquierdo y al alerón derecho. Este sistema consta de dos modos, modo de control manual y modo de autopiloto. En el modo de control manual, nuestro origen es el side stick, operado por el piloto, el cual envía raw inputs a la computadora principal y secundaria, es decir, a la Flight Control Primary Computer y a la Flight Control Secondary Computer. En el caso del piloto automático, nuestro origen es el rectángulo verde que está arriba, que es el Flight Management Guidance and Develop Computer, el cual da directamente las órdenes guía hacia únicamente la computadora principal. Cuando se tiene el piloto automático, está bloqueado el side stick, en este caso por un solenoide, y el piloto tiene que ejercer cierta fuerza para vencer la resistencia. Y si es que él quiere desactivar el piloto automático, en ese caso cambiaría automáticamente al control manual. En esa imagen se refleja la computadora maestra, que en la mayoría de casos suele ser la Flight Control Primary Computer, en la 1, en la mayoría de casos. El rol que desempeña la computadora maestra es calcular y procesar cómo debe de moverse la aeronave mediante los deflection orders. Y como podemos ver en el diagrama, una vez procesada esa información, va directamente hacia las otras computadoras, ya sean primarias o secundarias, con el fin de que ejecuten la orden que la computadora maestra está dando. En este sistema, las computadoras son responsables de controlar cómo se mueven los alerones y los spoilers. Pero para eso necesitan información adicional, información que la proporcionan los Air Data Inertial Reference Units, que es el segundo recuadro verde que está ahí, el cual les presentan información sobre orientación y velocidad del avión en tiempo real. Alerones en operación normal. Cada alerón es accionado por dos servocontroles, electrohidráulicos e intercambiables. Cada uno alimentado por diferentes sistemas hidráulicos. En este caso de Airbus están siendo alimentados por los tres tipos de sistemas que existen en Airbus, el amarillo, el verde y el azul. Eh, los, los servocontroles del alerón interior y los del alerón exterior no son intercambiables entre sí. Cada servocontrol está conectado a dos o una computadora. Eso depende de la ubicación del servocontrol. Para los servocontroles de los alerones interiores, estarán conectados a dos computadoras, ya sea una principal y una secundaria. Los servocontroles exteriores estarán conectados o a una computadora principal o a una secundaria. Los servocontroles de cada alerón tienen modos de control, ya sean activos o amortiguador. Los servocontroles exterior de los alerones se encuentran en modo activo, es decir, que están controlando de forma activa el movimiento del alerón. Y en su contraparte, los servocontroles interiores están en modo amortiguador, lo que significa que están ayudando a estabilizar el movimiento del alerón, pero no de forma activa, sería una forma más pasiva en la cual estarían ellos actuando. Todo lo anterior, suponiendo que estamos en una condición óptima en la cual se deberían desenvolver estos sistemas. Ahora, en alerones en condiciones normales o operaciones especiales, casos especiales, podría ser la pérdida de electricidad y de hidráulico en los servocontroles. Como ya sabemos, trabajan gracias a eso.
cuando existe la falta de hidráulico o electricidad en los servocontroles, el sistema los considera como defectuosos y pasan directamente, si están en modo activo, pasan a modo amortiguador. Y su adyacente, en este caso del ejemplo, estamos hablando de P1, si se estuviera, suponiendo que estuviera en modo activo y pierde electricidad, perdiera su modo activo y pasaría a modo amortiguador, y el P2 pasaría a ser el activo. Bueno, eso significa que si un servocontrol falla, el sistema trata de reconfigurar o compensar automáticamente para mantener aún así el control del alerón. Ahí podemos ver que si este sistema es rizado, tendríamos control, tendríamos señales de control y señales feedback. En caso de no estar energizado, perderíamos ambas que van desde la computadora hasta el servocontrol. Otro caso sería si la turbina de aire RAM está extendida. Los alerones externos no se utilizarían, entonces los servocontroles que están relacionados a ellos cambian a modo amortiguación para minimizar el impacto y el consumo de hidráulico en el sistema y priorizarlo a otros sistemas. Por último tenemos el MLA, que su función es ajustar la posición de los alerones y los spoilers para distribuir de una manera un poco más eficiente la carga en el ala, especialmente durante maniobras exigentes o maniobras de alta carga. Muchas gracias. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, compañeros. Es mi turno de continuar hablando acerca de lo que es el AT27, en este caso de la parte 27-30, que es el elevador. Primero voy a empezar diciendo que el elevador es una parte crucial del diseño de una aeronave, ya que es responsable de controlar el movimiento de cabeceo y el ángulo de ataque, que es decir, el ángulo entre la dirección del flujo de aire y el eje longitudinal de la aeronave. Esto a su vez controla la sustentación e inclinación de la misma. Luego pasaremos a ver lo que son un par de generalidades. El control de cabeceado se logra mediante los dos elevadores junto con el THS o Trim Up Horizontal Stabilizer o estabilizador horizontal recortable a través de las computadoras y se controla mediante las órdenes de las palancas laterales de cabeceo o los comandos de piloto automático. Tenemos lo que son la deflexión máxima del ascensor y la deflexión máxima del THS. Luego tenemos lo que es el Pitch Control System y cómo funciona, cómo se conecta electrónicamente las partes, que va desde los mandos del First Officer y el Captain, pasando por un Pitch Transducer Unit, luego a ambas computadoras, y luego así llegando hacia lo que es el actuador, el THS, los elevadores, y ahí podemos ver cómo actúa las partes hidráulicas o el sistema hidráulico por colores en cada parte de estos. Como bien sabemos, el azul es para sistemas de baja presión y el amarillo para sistemas de emergencia. Y el verde es para sistemas primarios. Luego tenemos lo que es el Pitch String Control Wheel, que es la ruedita que mueve mecánicamente el THS. Y pues nada más ahí tenemos las indicaciones de las computadoras primarias y los colores del sistema hidráulico. Luego tenemos un par de datos fundamentales, los cuales son el estabilizador horizontal recortable. Este es accionado por un gato de vestido de bolas, lo que estábamos viendo anteriormente, una ruedita, y accionado por dos motores hidráulicos conectados a través de un diferencial. Este tiene un diseño a prueba de fallas, que consiste en un diseño de doble trayectoria de carga. Las retroalimentaciones de posición a los tres FCPC son transmitidas por las RPDT.
El servoloop del motor hidráulico puede ser controlado eléctricamente por uno de los tres motores eléctricos o controlado mecánicamente por las ruedas de ajuste. El control mecánico, el THS, se puede utilizar tanto en tierra como para ajustar el estabilizador cuando no es posible el control eléctrico, o en vuelo como sistema de reserva si el control automático AutoTrim no está disponible. Luego pasamos a la parte del rudder, que es la parte del ATA 2720. El rudder es una superficie de control de la parte trasera de una aeronave que se utiliza para controlar el movimiento de dirección del avión. Este movimiento se llama guiñada o yaw. Ayuda a cambiar la dirección del avión moviendo la parte trasera de la aeronave hacia la izquierda o hacia la derecha. Como generalidades, tenemos que pues, el control de guiñada se realiza mediante el timón y se controla mediante la deflexión de los pedales, cuya deflexión máxima del timón es más o menos 30 grados. Tenemos la entrada mecánica por parte del rudder. El timón es operado por 3 servocontroles de cuerpo móvil con una entrada mecánica común. Esta entrada mecánica puede recibir 3 comandos. El control mecánico, que es la entrada del pedal del timón. El control eléctrico, que es el actuador de ajuste del timón. Y otro control eléctrico, que es la entrada del amortiguador de guiñada. Perdón. Como funciones fundamentales tenemos la entrada del pedal del timón. 2 juegos de pedales de timón con un dispositivo de ajuste individual para adaptarse a la morfología del piloto están rígidamente conectados. Estos pedales impulsan el varillaje del cable a través de un conjunto de varilla y manivela. Una unidad de tacto artificial genera carga como retroalimentación a los pedales para el control manual. El conjunto de varilla manivela conecta la salida del mecanismo diferencial a los controles del timón. Las unidades transductoras transmiten la información de posición de los pedales izquierdo y derecho a los FCPC, que son las computadoras, claro está. Podemos decir que pues, los controles y unidades transductoras aseguran una respuesta rápida y precisa de las superficies de control a las órdenes del piloto. Además, los sistemas de redundancia garantizan la seguridad y fiabilidad del sistema, incluso en caso de fallos. Luego está lo que es la entrada de trimado al timón. El actuador de ajuste del timón controla la posición del timón desplazando la posición de carga cero de la unidad de sensación artificial. En el control manual, este actuador se controla mediante el comando del piloto en el interruptor de compensación del timón, ubicado en el pedestal. En el modo automático, las deflexiones ordenadas son generadas por el piloto automático. Valga la redundancia. Luego tenemos las unidades de limitación de viaje, que son las TLU, que podemos decir que el recorrido del timón está limitado por las 2 unidades de limitación de recorrido en función de la velocidad de la aeronave para evitar una transmisión excesiva de carga a la aeronave. Estas son impulsadas por motores eléctricos controlados por sus computadoras secundarias de control de vuelo asociadas. El sistema está diseñado de tal manera de que una sola falla no implicaría una indicación de pérdida de la unidad de limitación de viaje, o TLU, perdón. Luego tenemos lo que es la entrada del amortiguador de guiñada. Estos transmiten órdenes de flexión del timón al servocontrol del timón a través del mecanismo diferencial. Los 2 servoactuadores del amortiguador de guiñada forman las principales entradas eléctricas del control del timón. Y cabe destacar que solo hay un servoactuador activo a la vez. Una varilla de resorte de recentrado está diseñada para centrar al servoactuador del amortiguador de guiñada e inmovilizar la entrada correspondiente del mecanismo diferencial cuando se desactivan los servoactuadores. Luego tenemos lo que es el esquema del Yaw Control System. Y vemos cómo va desde los pedales del First Officer, el Captain, pasando por las unidades transductoras, llegando a las computadoras primarias de control de vuelo, luego pasando a las secundarias, y cómo el control mecánico de este llega directamente al mecanismo diferencial del rudder. Y vemos también los colores del sistema hidráulico, cómo actúan en este.
Bueno, por mi parte esto ha sido todo. Muchas gracias. Saludos, mi nombre es Fernando Salazar y voy a continuar con la exposición del ATA 2750, flaps. El A330 posee dos flaps en el borde de salida de cada ala, es decir, que están ubicados en la parte trasera de dicha ala. Estos flaps funcionan de manera hidromecánica, siendo alimentados por un PCU, conocido también como Power Control Unit, y también por un sistema de transmisión mecánico. Este sistema energiza los actuadores rotativos, los cuales son los responsables de mover los flaps. Los flaps son monitoreados por dos computadoras idénticas, llamadas SFCC1 y SFCC2. Dichas siglas significan Flaps Control Computer. El IPPU, el cual está localizado en el PCU, envía señales que indican la posición de los flaps al EIS, o Electronic Instrument System. Los flaps son sostenidos por los denominados carriages, y estos carriages están sujetados a los carriles del ala. Y estos carriles están unidos a vigas que están debajo de la caja de torsión del ala. Los flaps interiores, inboard, son sostenidos en dos carriles, mientras que los flaps exteriores o outboard están sostenidos en tres carriles. Para el diagrama de los slats y flaps se puede describir de la siguiente forma. Los SFCC están divididos en dos canales, el canal slat y el canal de flap. Estas computadoras SFCC se conectan al PCU. Dicho PCU posee motores denominados M, los cuales son los responsables de mover los slats o los flaps. Una vez haya movido los flaps o slats, el POV, también conocido como Pressure of Brake, engancha los slats o los flaps en la posición en la que se ha colocado la palanca. Los motores y el POV están conectados a un valve block que posee 4 solenoides, esto siendo de extensión, retracción, high speed y POV. Los SFCC también están conectados al APPU y al FPPU. Estos dos tienen la responsabilidad de monitorear cualquier desviación o cualquier irregularidad en la posición de los flaps o slats. En caso se detecte algún problema, entran en juego los WTB o Wingtip Brakes. Esto lo que hacen es enllavar el movimiento de los flaps o slats. Una vez hayan enllavado, no podrán ser desactivados hasta que el avión esté en tierra. También es de considerar los interconnecting strut. Estos están ubicados entre el flap interior y el flap exterior y poseen la función de unir ambos flaps. También poseen un sensor que detecta cualquier irregularidad en esta unión. 2780 slats. 7 slats están instalados en cada ala del avión. Los slats están instalados en carriles en el borde frontal del ala. Y al igual que los flaps, su operación es hidromecánica. El PCU es el encargado de operar el sistema de transmisión mecánico de los slats. Y al igual que los flaps, son monitoreados por el SFCC. El IPPU envía señales al EIS para la identificación y posición de los slats. Y los slats, al igual que los flaps, sirven para aumentar el sustento de la aeronave. En cuanto a los controles, ambos slats y flaps son controlados desde una palanca en la cabina. Dicha palanca está identificada con la leyenda flaps. Esta palanca posee 6 posiciones: posición 0, posición 1, la posición 1 más F, posición 2, posición 3 y full. Cada una tiene su característica de que se activa en distintas fases del vuelo.
y ambas también poseen distintos ángulos para los slats y para los flaps. Existe una de estas posiciones que es especial, que sería la 1 más F. Esta se activa nada más cuando la aeronave está a velocidades menores a 200 nudos y se utiliza en la fase de despegue. El ICAM también posee un pequeño diagrama que indica a los pilotos la posición de los slats y flaps. También entre slats y flaps se encuentra también el perfil del ala del avión, y debajo de dicho perfil se encuentra la posición en la que está la palanca de flaps. Y de esta manera concluiríamos la exposición del ATA 27, del A330. Muchas gracias.